Un saludo muchachos, hoy nos encontramos nuevamente en un próximo vídeo el tercer vídeo de esta serie de 14 vídeos aproximadamente sobre patrones de vela. Hoy nos toca hablar sobre el patrón de vela martillo y hombre colgado, cómo se opera, o sea, la forma correcta de operarlo y en los contextos donde podemos encontrarlo. Bueno, lo primero que ustedes tienen que saber que el patrón martillo es un patrón que cumple ciertas características. Bueno, la primera característica del patrón es que la mecha es 2 veces el tamaño del cuerpo. O sea, esta partecita que está aquí abajo, la mecha superior, es 2 veces eh, el cuerpo. O sea, va a medir 2 veces la longitud del cuerpo. En cuanto al sentimiento alcista, o sea, tenemos que tener en cuenta que casi siempre estos patrones se dan en tendencia al final de una tendencia bajista o al final de una tendencia alcista. En dependencia del color del patrón es como le vamos a hacer la lectura. Más adelante estaré explicando esta parte. En cuanto a la fiabilidad de este patrón, podemos decir, o sea, del martillo, que el patrón tiene una fiabilidad bastante baja por sí sola, o sea que solo no podemos operarlo, tenemos que estar muy pendiente del contexto y que si con una vela de confirmación después de este patrón tendríamos un poquito más de asertividad. ¿Cómo identificamos este patrón en el mercado? Bueno, este patrón lo vamos a identificar de la siguiente forma. Primero, el cuerpo, como lo había dicho anteriormente, debe ser pequeño y la mecha inferior tiene que ser 2 veces el tamaño del cuerpo. O sea, el nombre de patrón martillo o patrón hombre colgado depende del contexto donde se encuentre. Ya ustedes lo van a ver un poquito más adelante. A veces el patrón tiene una mecha, o sea, aquí arriba en la parte superior, otras veces no la tiene. Eso es indiferente, o sea, es insignificante. Y que casi siempre estos patrones, como le dije anteriormente, aparecen al final de una tendencia bien alcista o una tendencia bajista. Tienen que entender que el patrón puede aparecer de dos colores, tanto puede aparecer verde o puede aparecer de color rojo, y que casi siempre significa una reversión del precio. O sea, significa una reversión del precio siempre y cuando lo encontremos en el contexto adecuado. Y a veces significa una continuación del precio. Entonces, si no vamos a dilatar tanto, vamos a hablar rápido para que puedan entender. Entonces, vamos a empezar. Tenemos 4 contextos para operar el patrón martillo, o sea, 2 contextos para el patrón martillo y 2 contextos para el patrón hombre colgado. Serían los 2 contextos para operar el hombre, o sea, el martillo, y serían los 2 contextos para operar el hombre colgado. Entonces, ¿cómo funciona esto, Eric? Bueno, funciona de la siguiente forma. Vamos al primer contexto. Bueno, tienen que tener en cuenta que este patrón, para que funcione, o sea, para que sea bastante fiable, para que signifique reversión, es bueno, o sea, sería lo ideal que la tendencia, esta parte que ustedes están mirando aquí, sea una tendencia saludable, no sea una tendencia fuerte. Bueno, una tendencia fuerte es aquella donde los retrocesos son a lo mínimo, a lo máximo 2 velas. O sea, yo no puedo tener una tendencia que sea fuerte cuando los retrocesos exceden de las 2 velas. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante, pero más o menos para que tengan más o menos para que sepan a qué me refiero. Entonces, vamos a una tendencia bajista y de pronto vemos que en una zona de soporte y resistencia, o sea, esto que está aquí, no sale este patrón. O sea, el patrón es un martillo de color verde. ¿Qué significa que sea un martillo de color verde? Bueno, el significado es el siguiente. Bueno, ese patrón lo que quiere decir es que el mercado abrió, los vendedores empezaron a dominar, rompió la zona, pero llegando a este punto tuvo un rechazo alcista, o sea que hubo una presión alcista que le dio la vuelta a la vela, terminando la misma de color verde. ¿Qué quiere decir? Que en ese activo, o sea, en esta vela, terminaron dominando ¿quiénes? Los compradores. Lo que quiere decir es que hay fuerza alcista. Entonces, como tengo una zona de soporte y resistencia, tengo más probabilidad de que el precio revierta. Entonces, lo ideal sería después de esta vela, o sea, esperar una vela de confirmación, una vela que terminara verde, y nosotros aquí en un buen punto de entrada entramos al alza. Eso sería lo ideal, pero bueno, para las personas que son un poquito más arriesgadas,
¿qué tendríamos que tener en cuenta para operar este patrón? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el patrón, o sea, en la siguiente vela, cuando se forme, meta un rechazo desde el 50% o desde el mínimo de la mecha inferior, del mínimo de la mecha inferior. O sea, si el precio viene y baja hasta este punto y tiene un rechazo alcista, nosotros podemos entrar en segundo rechazo hacia arriba, 1 minuto. Si viene aquí y tiene rechazo de aquí abajo, también podríamos hacer la operativa. Entonces, ¿cuándo no deberíamos entrar en esa operativa? Sencillo. Si el precio, o sea, si la próxima vela abre y vemos que está bajando con bastante decisión, dejamos la operativa, o sea, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la vela, además de haber roto el nivel, hemos detectado de que hay presión bajista, por lo tanto el patrón se invalida. Entonces, otra cosa que tienen que tener en cuenta es que el mínimo de la mecha inferior de este patrón es un soporte y resistencia. Por lo tanto, el precio desde ese punto puede tener un rechazo. Incluso podemos estar, o sea, se nos puede dar el caso de que el precio termine de esta forma y deje una mecha aquí. Ahí también podríamos entrar. ¿Cómo? Entraríamos aquí en esta vela mirando que tenga un rechazo del 50% y ahí entraríamos a la operativa. Entonces, otra forma a la cual podemos operar este patrón es que si venimos en una tendencia bajista fuerte, casi siempre estos patrones tienden a fallar. No importa que haya una zona de soporte y resistencia, solamente se van a dar cuenta por el movimiento de la siguiente vela después de ese patrón. O sea, que si yo tengo una tendencia bajista fuerte aquí, el precio va a venir aquí, a veces no hace ni retroceso, se va de picada por abajo. Entonces ya cuando sucede eso, nosotros no operamos, buscamos otra oportunidad en el mercado. Entonces, lo otro que tienen que tener en cuenta es que en dependencia del color va a tener más fiabilidad este patrón. Por ejemplo, ese mismo contexto vamos a verlo aquí en esta parte, pero en vez de ser verde va a ser roja. ¿Qué quiere decir? Que cuando el patrón que se me da es un patrón rojo, es un patrón. ¿Qué quiere decir este patrón? Bueno, lo siguiente: los vendedores empezaron a entrar, en este punto hubo un rechazo alcista, lo que demuestra la entrada de compradores o entrada de presión por parte de lo que están comprando, y llevaron el punto, este punto lo llevaron un poquito más arriba y cerraron dejando la vela de color rojo. ¿Qué quiere decir? Que todavía están dominando los vendedores. Entonces, como todavía están dominando los vendedores, normalmente ahí, ¿qué es lo que yo debería esperar? Bueno, yo debería esperar ahí la próxima vela. ¿Por qué? Porque esta vela puede ser una vela de qué? Eso puede ser una vela de engaño, una vela de descanso. Por lo tanto, voy a ver cómo se comporta la próxima vela para tomar mi operativa. Si la próxima vela viene y entra y tiene un rechazo de esta zona alcista, o tiene un rechazo al 50% de la mecha de este patrón martillo, yo puedo tomar una operativa hacia el alza. Y si vengo que tiene un rechazo, si veo que la próxima vela que se crea tiene un rechazo desde el mínimo de este patrón hacia arriba, podemos entrar también en una operativa. Entonces, este patrón también significa continuación. ¿Cuándo significa continuación? Cuando la tendencia que viene por aquí es fuerte. Si la tendencia es fuerte, entonces casi siempre no es más conveniente entrar en continuación. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta que hay un espacio entre el soporte y el cierre del patrón, o sea, el cierre sería este sería el cierre del patrón. Hay una distancia, o sea, ahí entraría una vela, y ciertamente podemos quedarnos atrapados si intentamos entrar a una operativa al alza. ¿Cómo entraríamos a favor de ese movimiento? Esperaríamos un retroceso arriba, por lo tanto a este nivel que ustedes ven aquí, si tiene un rechazo hacia abajo, entraríamos en la operativa esperando al menos que la vela rellene esa zona. Y entonces de esta forma es como podemos operar estos patrones de vela en tendencia bajista, teniendo en cuenta que puede ser un martillo rojo o un martillo verde. En dependencia del martillo, si es rojo o verde, entonces es como lo tenemos que operar. Entonces vamos a pasar al hombre colgado. El hombre colgado
es este que ustedes están mirando aquí, casi siempre se da, o sea, siempre se da una tendencia alcista y casi siempre se da o bien de color rojo o bien de color verde. Entonces, ¿cómo funciona ese patrón? Casi siempre, o sea, para operar en continuación, o sea, un cambio de tendencia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de tendencia que le precede. Bueno, el tipo de tendencia en este caso, supongamos que sea una tendencia saludable, una tendencia donde los retrocesos son retrocesos largos y al final de una tendencia se nos da un patrón martillo, un patrón hombre colgado, que es este que está aquí, es el mismo martillo, pero una tendencia alcista, cerca de una zona de soporte y resistencia. La zona de soporte y resistencia sería esta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Bueno, como el patrón es verde, el significado de este patrón es que se crea la vela, luego baja, cerrando por debajo del mínimo de esta vela, o sea que logra romper esa mecha. Quiere decir que hay presión vendedora en esta zona, pero hay un punto donde es rechazado por los compradores, llevando la vela un poco más arriba y cerrando con color verde. ¿Qué quiere decir? Que ahí terminaron dominando los compradores. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Bueno, en dependencia del rechazo que tenga la siguiente vela, entonces nosotros vamos a hacer nuestra operación. Si la vela vemos que sube, la siguiente vela, vemos que sube aquí arriba y tiene rechazo desde arriba, nosotros podemos buscar un buen punto de entrada desde esa zona. Ahí podemos aplicar técnicas como división de tasa, buen punto de entrada, o podemos entrar de forma agresiva. Entonces, si vemos que la vela llega a esta zona, la mitad, el 50% de la mecha inferior de este hombre colgado y tiene rechazo a ese punto, podemos entrar en esa operativa esperando al menos que se complete este movimiento con una vela alcista. Por lo tanto, ya cuando llegue a la zona ya podríamos entrar en otro tipo de operativa. Si nos damos cuenta que la siguiente vela, ese patrón, llega y tiene un rechazo desde este punto, ya nosotros sabemos que el mínimo de una vela o hombre colgado es un nivel de soporte y resistencia. Si hay rechazo en esa zona, entraríamos al movimiento alcista. Entonces, de esta forma es que se opera un hombre colgado en tendencia alcista. O sea, este hombre colgado puede significar reversión en dependencia de cómo sea la tendencia, o sea, si la tendencia es fuerte o es una tendencia saludable, podría ser un patrón de reversión en dependencia de cómo inicie la siguiente vela, porque yo puedo tener una tendencia fuerte y sin embargo puede haber una continuación, una reversión del patrón. Todo está en cómo inicie la siguiente vela. Entonces, así es como nosotros debemos operar el hombre colgado en una tendencia alcista, cerca de una zona de soporte y resistencia. Bueno, vamos a ver el último contexto donde estamos en presencia de una tendencia saludable. Nos damos cuenta que al final de la tendencia se forma un patrón hombre colgado cerca de una zona de soporte y resistencia, un patrón de color rojo, lo que indica que hay dominación por parte de los vendedores. También tenemos que tener en cuenta que se ha formado un gap. Este gap que ustedes están mirando aquí, se ha formado porque esta vela ciertamente abre aquí, cierra aquí y la vela bajista abre aquí. Esto es un gap de agotamiento. ¿Por qué es un gap de agotamiento? Porque ciertamente las velas es un gap que se da cerca de una zona de soporte y resistencia fuerte. Entonces se nos da un gap de agotamiento, se nos da una vela de hombre colgado, que lo que significa es reversión, se nos da de color rojo, o sea, para más vera tenemos un poquito más de probabilidad de que revierta en la dirección contraria. ¿Qué deberíamos esperar? Bueno, deberíamos esperar la cuarta confirmación, que sería un rechazo, o sea, esperaríamos que la siguiente vela tuviera un rechazo desde arriba o encima de la zona. Si es encima de la zona de rechazo, el rechazo muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque tendríamos un punto de entrada que estaría jugando a nuestro favor. Ciertamente, si la vela termina roja, o sea, vamos a suponer que termine en esta zona aquí, una vela roja de este tamaño más o menos, como un doji, nosotros tendríamos la probabilidad de ganar esta operación por buen punto de entrada.
Y entonces de esta forma es como se debería operar, y es la forma correcta de cómo podemos operar el patrón martillo y el patrón hombre colgado en estos 4 contextos. Existen otros contextos un poco más complejos, los cuales están solamente presentes, o sea, le doy las explicaciones en los cursos de pago que tengo ahí en la plataforma. Con todo lo que le estoy enseñando aquí en el canal de YouTube puede ser 100% rentable, pero bueno, las personas que quieran ser un poquito más profesionales y quieran ser un poco más expertos en el tema, ya saben que tengo cursos de pago bastante buenos. Entonces, para no hacer tan largo el video, déjame decirle 2 o 3 cositas más. Por ejemplo, esto es importante, esto que les voy a decir ahora es bastante importante porque es lo que va a definir si usted gana o pierde. ¿Por qué? Porque es el movimiento de la siguiente vela. Por ejemplo, si yo veo de que el precio después de la vela martillo, por ejemplo, baja muy rápido, de esta forma así, baja muy rápido, y no da ningún tipo de movimiento de recorte, ningún tipo de movimiento de retroceso, eso es fuerza. Eso es lo que se le llama fuerza bajista. Eso aplica tendencia alcista también. Entonces, cuando veamos eso, automáticamente, si lo estamos buscando una reversión y vemos que se forma aquí, podemos entrar a ciega la próxima vez. ¿Entiendes? Porque esto es presión bajista. Esto es indicio de que el precio va a revertir. Esto es confirmación. Y esta es la operativa que vamos a hacer. Esto confirma esto y esta es la operativa que voy a hacer. Si eres un poquito más conservador, podrías esperar un punto de entrada desde esta zona. O sea, esperaríamos que retroceda al 50% y entraríamos en una operativa hacia abajo. El otro detalle que tienen que tener en cuenta es que cuando el patrón baja, por ejemplo, la vela baja, disculpe, y se queda en una zona, por ejemplo, en esta zona o en esta zona, se queda estático ahí un ratico y no baja y vuelve a subir y baja. Eso es un rechazo. Eso es un rechazo de esa zona. Entonces, ¿qué haríamos? Cuando la vela termine, esperaríamos un retroceso y entraríamos al alza. Siempre el retroceso, esperando que tenga rechazo. Entonces, la otra forma que deberíamos tener en cuenta es que, por ejemplo, supongamos que la vela baja y se devuelve inmediatamente y no nos da punto de entrada, ciertamente se nos fue la operativa, no entramos, no cogemos lucha, no nos estresamos, esperamos el próximo contexto. Entonces, quiero que sepan, además de eso, de que se puede dar el caso, o sea, otro caso que se puede dar también, es que después de estos patrones, del patrón martillo, hombre colgado, hay posibilidad de que se forme un tipo de patrón que ya vimos anteriormente, como es el patrón de libélula, ¿ves? Se puede formar confirmando, o sea, esto lo que hace es reafirmar la reversión del precio. ¿Qué haríamos aquí? Bueno, ahí tendríamos que esperar que el precio retrocediera un 50% y tuviera un rechazo de esa zona, o esperando que retroceda al mínimo de contacto de la mecha inferior de estos 2 patrones, y entonces podríamos entrar. Esto que se ha formado aquí, o sea, estos 2 patrones que se han formado, y es un patrón que vamos a ver más adelante, un patrón bastante fiable y que podemos sacarle mucho provecho.